si la moción presentada por el asambleísta Luis Molina ha sido ingresada por escrito. Estamos verificando aquello, señora presidenta. Por favor, denos unos minutos. En la tercera intervención, la legisladora Yajaira Urresta señaló que es necesario recordar y homenajear al dúo Miño Naranjo, a los hermanos Miño Naranjo, quienes dejaron una huella indeleble en el país con sus melodías, con sus canciones, con sus pasacalles, con sus albazos. Previamente, el legislador representante de la provincia de Pichincha, Luis Molina, solicitó al Pleno de la Asamblea Nacional su apoyo para entregar para un proyecto de reconocimiento a Eduardo Miño Naranjo, quien lamentablemente falleció en días anteriores. Él era parte del dúo Hermanos Miño Naranjo. El legislador Molina solicitó que en un plazo de 30 días se otorgue la condecoración al mérito cultural Adalberto Ortiz a los hermanos Miño Naranjo, y también solicitó que la bandera de la Asamblea Nacional ondee hasta media asta como símbolo de luto por esta pérdida de nuestro representante de la música ecuatoriana, Eduardo Miño Naranjo. Eduardo nació en Ambato en 1937 y conquistó al público ecuatoriano con su interpretación de la música popular ecuatoriana, con canciones como El Aguacate, entre muchas otras. Destacó como parte del dúo reconocido por grandes intérpretes del pasillo ecuatoriano. Me refiero a los hermanos Miño Naranjo. Los hermanos Eduardo y Danilo Miño Naranjo nacieron en Ambato en 1937 y 1938. Originalmente enfrentaron la oposición de su padre, quien no quería que se dedicaran a la carrera musical, pero con el apoyo de su madre lograron destacar en grandes festivales y por supuesto escribieron su propia historia en el pentagrama ecuatoriano. Iniciaron su carrera en 1958, ya lo dijo el legislador, apadrinados por ese gran cantante mexicano Miguel Aceves Mejía, y grabaron El Pasillo Sin Tu Amor. En 1964 alcanzaron el reconocimiento internacional en la segunda Feria de la Canción Iberoamericana en Barcelona con el tema Tú y Yo. Ganaron 4 medallas de oro, además de premios en festivales en México y Japón. También se cuenta anécdotas memorables como haber tocado el himno nacional de la República en el Ecuador, según recoge la página de Sarime. Lamentablemente, en días pasados, Eduardo Miño Naranjo se adelantó, dejando una huella de tristeza en quienes amamos la música ecuatoriana, pero también un listado de canciones interminables con las que nos deleitaron en diferentes conciertos y, por supuesto, escuchando en nuestros hogares temas inolvidables interpretados por los hermanos Miño Naranjo. Hoy, los legisladores han mostrado su acuerdo por este reconocimiento para este memorable artista ecuatoriano que hoy se encuentra en brazos de nuestro creador. También desde los medios legislativos enviamos un abrazo solidario al presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, por el fallecimiento de su abuela Anne Florette Lark O'Kelly, que lastimosamente también en días anteriores se fue a los brazos de nuestro creador. Y efectivamente, detrás de todo este legado que ha dejado el artista ecuatoriano Eduardo Miño Naranjo, Clever, como ya lo pusiste en contexto, ha sido el artista que conquistó corazones con humor, con picardía, y el pasillo ecuatoriano que ha dado un gran reflejo nacional y ha dejado un legado internacional, dejando por alto también al territorio ecuatoriano de que en Ecuador hay grandes artistas que representan, que cantan, que dan expresiones de vida, y la cual lo ha hecho énfasis y reflejo Eduardo Miño Naranjo. Y el artista ecuatoriano tenía 87 años cuando murió el pasado jueves. Fue sorprendido por un paro fulminante y el 13 de junio sus familiares y amigos lo despidieron en el Campo Santo Montevideo, en el norte de Quito. En ese lugar le recordaron su legado en la música ecuatoriana, en donde artistas nacionales como Paulina Tamayo también hicieron su homenaje, sus palabras de condolencias a los familiares también, detrás de toda esta trayectoria. Más de 66 años
cantándole a la música, representando a Ecuador a través de los pasillos, dejando ese legado ecuatoriano, y que hoy el Parlamento ecuatoriano también se suma en este proyecto de resolución que ya lo planteó el legislador Luis Molina para que lo den ese justo reconocimiento a este dúo ecuatoriano de hermanos Miño Naranjo por popularizar la música ecuatoriana. Y no solamente en el Ecuador, estimado Rolando, los hermanos Miño Naranjo han llevado su arte a diferentes escenarios en todo el mundo, y no solamente en escenarios de habla hispana, sino también, ya lo dijimos, en escenarios como Rusia, por ejemplo, donde pasearon su arte. Hay un listado enorme, interminable, de canciones que no nos alcanzaría la tarde para enumerar. Canciones como La Naranja, El Chinchinal, Amor Loco Amor, Cuitas de Amor, Invernal, Pajarillo, La Bocina, Adoración, en fin, interminables piezas de verdadera poesía en la voz de los hermanos Miño Naranjo. Ellos empezaron su carrera musical en la ciudad de Ambato, principalmente en actuaciones pequeñas para su familia o en la escuela donde estudiaban. Luego viajaron a Quito para una presentación en el Coliseo Julio César Hidalgo, icónico escenario también de la capital, donde conocieron al doctor Gustavo Erdoiza, director y propietario de Radio Tarqui, quien los invitó al dúo a formar parte de su radioemisora, donde iniciaron su carrera musical, aunque en aquel momento también el dúo Benítez y Valencia se presentaba en diferentes radios y empezó como una especie de disputa entre los dos por quién se convertía en el mejor representante de la música ecuatoriana. Los hermanos Miño Naranjo en 1964, durante el segundo Festival de la Canción Iberoamericana celebrada en Barcelona, España, alcanzaron su reconocimiento con el pasillo Tú y Yo del compositor cuencano Manuel Cuello, el mismo que fue interpretado en dicho festival ganando 4 medallas de oro. El Festival de la Canción Iberoamericana más tarde pasó a ser el Festival OTI y fue uno de los festivales más prestigiosos hasta el año 2000. Lamentablemente ya no se desarrolla este festival que era tan reconocido en Iberoamérica. Ganaron premios en otros festivales como el Festival de la Canción Latina en México y el Festival de la Flor de Loto en Osaka, Japón. Fue durante el Festival de Verano en Moscú cuando los hermanos contaron una anécdota más que interesante. Los rusos dijeron que iban a tocar el himno del Ecuador en nuestro honor y nos salen tocando nuestro juramento. Les dijimos que ese no era el himno, dijo Eduardo entre risas. ¿Cómo sería la fuerza de la popularidad de JJ si nos sucedió esto entonces? Esta fue una anécdota que contaron en su momento para la revista Sarime, que así lo recoge. Durante su carrera artística tuvieron varios directores y acompañantes musicales. Entre los arreglistas y guitarristas estuvieron personalidades como Rosalino Quintero, famoso por ser parte del marco musical de Julio Jaramillo, Homero Hidrobo, que fue fundador del famoso cuarteto y luego trío Los Brillantes de Eduardo Erazo, Guillermo Rodríguez, Arturo García, que fue parte del trío Los Indianos con Camilo Santa Cruz y Washington Avilés, que posteriormente formó su propio trío Los Tres de América. También compartió escenario con los hermanos Miño Naranjo, el gran compositor Naldo Campos, Los Gatos y recientemente Wilson Pérez. Son algunas de las personalidades que compartieron escenario con este dúo que permanecerá indeleble en la memoria de los ecuatorianos por haber llevado la canción ecuatoriana a diferentes latitudes del mundo y por habernos brindado estos espacios de deleite a quienes acudimos en algún momento a verlos en vivo en los diferentes escenarios donde se presentaron. Hoy Eduardo ha partido a los brazos del Creador, dejando una profunda huella, una huella indeleble en todos los ecuatorianos. El pentagrama ecuatoriano hoy se siente triste por la partida de Eduardo Miño Naranjo, parte fundamental de este dúo que fue los hermanos Miño Naranjo. Hoy el Pleno de la Asamblea Nacional se ha presentado esta moción para un reconocimiento a la trayectoria musical de Eduardo Miño Naranjo y por supuesto como parte del dúo Miño Naranjo. El legislador Luis Molina planteó que en un plazo de 30 días se otorgue la condecoración al mérito cultural Adalberto Ortiz y que también la bandera de la Asamblea Nacional ondee hasta en símbolo de luto.
En la segunda intervención, la legisladora Inés Alarcón señaló que es importante para la legislatura unirse en este homenaje póstumo. Reconoció también la valía y la trayectoria de Eduardo Miño Naranjo como el aporte cultural realizado al Ecuador durante muchos años con su arte llevado a los escenarios. En la tercera intervención, la legisladora Yajaira Urresta señaló que es necesario reconocer a quienes dejaron una huella en la cultura del Ecuador. Se refirió a varias canciones, a varios géneros que ellos interpretaron a lo largo de su carrera y señaló que esa es una marca indeleble que quedará en la memoria de los ecuatorianos. Efectivamente, sin lugar a duda, la muerte de Eduardo Miño Naranjo ha dejado un gran vacío en la música ecuatoriana. Junto con su hermano Danilo, formaba, como lo mencionaste, Clever, el dúo Hermanos Miño Naranjo, de los cuales han sido considerados las voces más recordadas del pasillo ecuatoriano. Viene de una familia de 14 hermanos, en donde todos cantaban, pero solo 2 se dedicaron profesionalmente a la música, Eduardo y Danilo, quienes nacieron en Ambato en las siguientes fechas. Luis Eduardo Miño Naranjo nació un 17 de diciembre de 1937, mientras que Héctor Danilo Miño Naranjo nació en 1938. Sus carreras como cantantes iniciaron por el año de 1958 al ganar un concurso en la emisora Radio Tarqui y debutar en el Coliseo Julio César Hidalgo de Quito. Y de ahí comienza lo que es el camino artístico, tanto nacional como internacional, que incluso recorrió varios continentes del mundo, representando, cantando la música ecuatoriana, dejando por alto al Ecuador, que también aquí en nuestro país se sabe hacer música también, Clever. Y es que no solamente los hermanos Miño Naranjo son dueños de una voz extraordinaria, sino que ellos se presentaban en los escenarios, tenían su propia personalidad y siempre cantaban con muchísima alegría. Es muy reconocido, por ejemplo, ese timbre de voz para realizar lo que en música se llaman los falsetes, que es ese tono agudo en las Señora canciones. Presidenta, me permito informar que la Realmente moción son ha de los ingresado mejores a esta representantes de secretaría nuestro país. mediante memorando número AN-MOLF-2025-0023-M de 16 de junio de 2025, dirigido para el señor Magíster Niels Olsen Pitt, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto: alcance al memorando número AN-MOLF-2025-0019-M, cambio del orden del día. De mi consideración, con un atento saludo mediante la presente, hago llegar un alcance a la resolución que adjunté a mi solicitud de cambio del orden del día del memorando número AN-MOLF-2025-0019-M para la sesión del pleno número 011-AN-2025-2029 con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, asambleísta Luis Fernando Molina Onofa. Me permito dar lectura a la parte resolutiva de la resolución que se encuentra adjunta al memorando recientemente leído. Resuelve. Artículo 1. Solicitar que, como homenaje póstumo al cantante ecuatoriano Luis Eduardo Miño Naranjo, la bandera nacional que ondea en la sede de la Asamblea Nacional sea izada a media asta durante el plazo de 3 días, en señal de duelo institucional por el sensible fallecimiento de tan ilustre exponente de la música tradicional ecuatoriana. Artículo 2. Que la Asamblea Nacional, en el plazo de 30 días, en sesión plenaria, otorgue la condecoración al mérito cultural Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Adalberto Ortiz, al dúo Hermanos Miño Naranjo, por su aporte a la cultura de nuestro país, siendo entregada. Al efecto, entregará la condecoración por post-mortem a Luis Eduardo Miño Naranjo y en vida a Héctor Danilo Miño Naranjo, quien recibirá también en representación de su hermano fallecido la condecoración correspondiente. Dado y suscrito en la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los días del mes de 2025. Hasta aquí la lectura de la moción y de la resolución, señora Presidenta.
Ahí escuchamos el contenido de Tome votación, la moción señor presentada por el legislador Su Luis disposición, Molina. Señora Presidenta, procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría. Gracias. Ahí hemos escuchado el contenido de la moción presentada por el asambleísta Luis Molina, quien propone que la bandera nacional que se encuentra en la Asamblea Nacional ondee hasta media asta como símbolo de luto por 3 días y que en un plazo de 30 días se otorgue la condecoración al mérito cultural a Adalberto Ortiz, a los hermanos Miño Naranjo por su aporte a la cultura del país. En este caso será un homenaje post-mortem para Eduardo Miño Naranjo, mientras un homenaje en vida para su hermano Danilo. Ya les veníamos un poquito contando la trayectoria de los hermanos Miño Naranjo y su aporte al pentagrama ecuatoriano. Los hermanos Miño Naranjo lograron sostener una carrera larga iniciada en 1958, ya les decíamos, iniciaron cantando en el Coliseo Julio César Hidalgo en Quito, uno de los coliseos icónicos que tiene la capital, por la que han pasado diversos artistas de talla nacional e internacional. También Clever mencionar que iniciaron su carrera artística en el año de 1958 realizando su primera presentación en el Coliseo Julio César Hidalgo de Quito, apadrinados por el artista mexicano Miguel Aceves. Ese mismo año grabaron su primer sencillo Sin tu amor, marcando el inicio de una gran trayectoria musical por más de 6 décadas. 47 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Luis Fernando Molina Onofa. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Y sobre su trayectoria le estábamos comentando, haciendo contexto de cómo fue su camino artístico a lo largo del país. Grabaron más de 120 discos interpretando composiciones de autores ecuatorianos como Carlos Solís, Ángel Galado, Francisco Paredes, Marco Vinicio Bedoya. Esto ha enriquecido todo el pentagrama musical con pasillos, albazos, sanjuanitos, valses y tonadas. El dúo representó al Ecuador en escenarios internacionales como Japón, Rusia, China, México. También caminaron por Colombia, Perú, Venezuela y España interpretando la música nacional. Este último país, durante el Festival Iberoamericano de la Canción, obtuvieron 4 medallas de oro con la canción Tú y Yo, consolidándose así como embajadores culturales del país. Así es, Rolando, y en este momento ya ha iniciado el proceso de votación. 144 asambleístas le dicen sí a la iniciativa presentada por el asambleísta Luis Molina. Faltan únicamente 3 asambleístas por consignar su voto y en breve se cerrará ya este proceso de votación y se proclamarán los resultados. Podemos decir que existe un apoyo mayoritario a esta iniciativa en pos del reconocimiento a Eduardo Miño Naranjo, un reconocimiento post-mortem y un reconocimiento en vida para su hermano Danilo Miño Naranjo, 2 prolíficos artistas que dejan una huella imborrable en el Ecuador y su música. Señora Presidenta, me permito informar que la moción presentada por el asambleísta Fernando Molina Onofa ha sido aprobada por unanimidad. Ahí hemos